La Unión Europea, cuya sede se encuentra en Bélgica, es una organización geopolítica que actualmente agrupa a 27 países, que integra tanto el supranacionalismo como el intergubernamentalismo en su toma de decisiones. Como proyecto social, político y cultural, sus valores se sustentan en la búsqueda de la paz en Europa, mejorar las condiciones de vida de su población, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. La diversidad, tanto del idioma, la cultura y las tradiciones, así como la unidad para lograr una economía fuerte y estable. La Unión Europea es, por decirlo pronto, uno de los proyectos económicos y políticos más sorprendentes en la historia moderna de la humanidad. Y no es que no existan otros proyectos que no sean interesantes, pero con 24 idiomas oficiales, entre ellos el alemán, el búlgaro, el checo, el croata, danés, eslovaco, entre otros, y con una población que oscila los 453 millones de habitantes, con una tasa de natalidad de 9.5 nacimientos por cada 1.000 habitantes, por 10.7 muertos por cada 1.000 habitantes, y una superficie de más de 4 millones de kilómetros cuadrados, que lo ubica como el séptimo territorio más grande a nivel mundial, pone en perspectiva la importancia que conserva Europa y el proyecto de la Unión Europea en un mundo contemporáneo. Y es que si miramos en dirección hacia Asia, encontramos Japón, India y China y su formidable crecimiento económico. Pero por decir del último país, el tema de los derechos humanos, digamos que no es su fuerte, por no decir que a veces les estorban. Si miramos en dirección hacia África, el crecimiento económico, salvo algunas excepciones, no es algo generalizado, siendo uno de los continentes donde la pobreza presenta mayores rezagos en general. Si miramos en dirección en América, que digamos la integración supranacional o intergubernamental sea un hecho, sería poco más que fantasioso o místico, ya que salvo los tratados de libre comercio entre los países y los buenos deseos e ideales de libertad, y pese a tener raíces históricas medianamente similares en los hechos, somos países distantes pero cercanos, aunque no tanto como para integrar una unión en general. En ese sentido, la Unión Europea ha concebido a lo largo de más de 70 años establecer un patrón de integración dinámico. Para el doctor Rigoberto Armando Ramos, esto es el resultado de su capacidad de integración supranacional. La figura clave para que exista en Europa la integración real es la supranacionalidad. Los países sacrificaron parte de su soberanía para que en un órgano regional esté por encima de ellos. Lo mismo opina el doctor de origen guatemalteco Rodrigo Montafur, al señalar que el factor que ha permitido la integración política y económica de Europa es la supranacionalidad. A lo anterior se suma lo complicado que está su relación de pesos y contrapesos propios del intergubernamentalismo, pero que en suma han dado paso primero a un proyecto económico y posterior se dio paso al proyecto político social que les permite contar hoy con el euro como moneda oficial, siendo moneda única en 19 de los 27 países, una bandera propia, el himno a la alegría como su himno en general y un lema, unidad en la diversidad, la eliminación de fronteras y la asimilación de valores fundamentales. Hablar hoy de la Unión Europea y el futuro que les corresponde es integrar la lucha por el poder mundial, ya que como proyecto político su posición se centra entre los valores occidentales, pero sin llegar al extremo de dejar suelto el mercado, pero tampoco es el proyecto impositivo de un régimen en particular que acapara las posiciones y obliga a su población a guardar silencio propio de la visión del otro lado del mundo. Y es que la Unión Europea representa la tercera vía en el desarrollo, pero su permanencia y futuro es algo no escrito ni asegurado, sino algo constante que debe ser ganado en el día a día con factores, actores, circunstancias y condiciones que modifican su actuar. Pero también hay que decirlo, su permanencia como proyecto de más de 70 años era un sueño, pero uno que ha logrado sustituir la Fuerza Armada por la fuerza de la ley. Con antecedentes como la Batalla de Verdún, el Muro de Berlín o el Telón de Acero, el proyecto Unidad en la Diversidad no puede darse el lujo de olvidar la dignidad humana, la lucha por la libertad o la democracia. Y son esos valores los que les permite a los ciudadanos de la Unión Europea trabajar, viajar y estudiar en otro país sin restricción de fronteras internas. Pero dos visiones se enfrentan de primera mano dicha concepción. Una, que la Unión Europea se entromete en la vida de los ciudadanos, y la otra, que la Unión Europea no hace lo suficiente por los ciudadanos. Y en medio de esas dos vertientes existen constantes periodos de crisis,
como la crisis económica, la crisis de los refugiados, el surgimiento de nuevas potencias mundiales y el nuevo papel de las que lo eran, el riesgo de la desintegración, como la salida del Reino Unido que dejó un gran vacío. Pero Europa se enfrenta a retos constantes y aún así ha logrado 70 años de paz para un continente que ama las guerras, que ha sido el epicentro de las más mortíferas, largas y con mayores costos, es algo impresionante. Y es que la perspectiva de los europeos busca basarse en algo común, y esta es la convicción de que estar unidos es mejor que estar separados, y que ello permitirá vivir mejor a su población. De acuerdo al Libro Blanco de Europa, impulsado por la Comisión Europea en el año 2017, 4 factores impulsan el futuro de la Unión Europea. El primero es saber dónde está parada la Unión Europea, es decir, como proyectos son cambiantes en un mundo en evolución. En ese sentido, los europeos deben darse cuenta que hoy, en 2021, representan el mayor mercado único, tienen la segunda moneda más utilizada, son la mayor potencia comercial, los mayores donantes del mundo. Su diplomacia tiene influencia, están en el top de la investigación multinacional y por consecuencia, hablar de la Unión Europea es hablar de estabilidad y seguridad dentro de sus fronteras, donde hoy representa el 22% del Producto Interno Bruto Mundial. Pero también es cierto que su posición se debilita cada año que pasa. Es decir, la Unión Europea se debilita mientras otros crecen, ya que se espera que en el año 2060 solo va a representar el 5% de la población mundial. Teniendo en cuenta que las economías emergentes se fortalecen, las tropas en la frontera, las guerras contra el terrorismo y la militarización en el mundo sigue avanzando. Más aún cuando el regreso del aislacionismo pone en riesgo el multilateralismo, el comercio libre y progresivo, que supondría lograr que la globalización beneficie a todos. El segundo factor es una economía y una sociedad profundamente transformadas. Desde la crisis del 2008, la economía de Europa ha logrado estabilizarse. Pese a ello, los beneficios están distribuidos en forma desigual en la sociedad y en las regiones con desempleo por largo tiempo, pero también en deuda pública y privada. Por primera vez existe el riesgo en la Unión Europea que los jóvenes vivan una vida peor que la de sus padres. Y es que la economía social de mercado que promete la Unión Europea está cuestionada en su capacidad de lograr sus metas. Tal es el caso que el reto es lograr una economía inclusiva, competitiva, resiliente para el futuro. El aumento de los años de vida y el envejecimiento en Europa es otro factor que afecta a la economía. En 2030, la edad mediana será de 45 años, siendo el continente más viejo de todos los que existan. Los cambios demográficos, la urbanización, las nuevas estructuras familiares, el nuevo rol de las condiciones laborales afectan la cohesión social. Aún faltan eliminar barreras para que las mujeres puedan acceder a una igualdad real, a pesar de que hoy ya existen más mujeres laborando. El sistema de seguridad social deberá armonizarse a las nuevas realidades demográficas y laborales, de frente a la digitalización, a la creación de nuevos empleos, resultado del uso de la tecnología y la automatización. Por tal, se requerirá recapacitar y replantear la educación y las formas de aprender, pero también de nuevos derechos sociales. El tercer factor es el aumento de las amenazas e inquietudes por la seguridad y las fronteras, y es que la vieja división entre amenaza externa e interna se desdibuja, lo que obliga a repensar la seguridad personal y social de forma diferente. El extremismo y el terrorismo es un problema creciente que vive en el mundo, que permite desplazarse más fácilmente, donde los flujos migratorios aumentarán conforme aumente la población, pero también conforme surta efectos el cambio climático y se aumente la tensión de forma generalizada. Por tal, las fronteras en Europa que se han eliminado se encuentran nuevamente necesarias de introducir puestos de inspección. Finalmente, el cuarto factor es el cuestionamiento de la confianza y la legitimidad del proyecto de la Unión Europea. Con la crisis institucional que señala a nivel mundial, la confianza en las instituciones políticas y en especial los poderes públicos crea un vacío que se llena con discursos nacionalistas y discursos populistas, propios que no asumen las decisiones comunes por el costo político que representa en sus estados y señalan a la Unión Europea como responsable y lo que tiene como consecuencia que se genere desunión. Pese a que la Unión Europea cuenta con el reconocimiento por la estabilidad que genera en un mundo conflictivo, donde la población apoya las 4 libertades fundamentales, la libre circulación de mercancías, de los trabajadores, de los servicios y de los capitales, así como el uso del euro como moneda común,
aún enfrenta el mayor reto de todos: lograr generar credibilidad con resultados, tanto a nivel europeo como de los estados, aun con el desfase entre las expectativas y las capacidades que tienen los mismos estados por asumir esa responsabilidad, pero que en los hechos procure un mayor nivel de vida para la población. Tomando los factores y las circunstancias mencionadas anteriormente, la pregunta de cuál es el futuro de la Unión Europea es incierto, poco probable, pero en términos generales se han delimitado 5 escenarios, partiendo de que las transformaciones en Europa son inevitables e irreversibles, pero la Unión Europea puede darle forma. Es así que la Comisión Europea planteó escenarios al 2025 donde expone: 1. Seguir igual, lo que implicaría un progresivo pero lento desarrollo de la Unión Europea, esperando resolver algunas expectativas. 2. La Unión Europea se centra solo en el mercado único sustentado en lo económico, pero no en lo social, con el riesgo de limitación de derechos del ciudadano. 3. Los que desean hacer más, hacen más, creando una nueva Unión Europea a 2 velocidades, donde la integración política y económica mejora las condiciones, pero a la larga pone tensión con aquellos que no logran aceptar dicha velocidad. 4. Hacer menos, pero de forma más eficiente. Se establecen prioridades y se acuerdan para su rápido desarrollo, dejando de lado aquellas que no lo sean. Por consecuencia, existe un desfase entre lo prioritario y lo que no lo es, lo que termina por afectar el desarrollo de los ciudadanos. 5. Hacer mucho más conjuntamente. Los países deciden compartir más competencias, recursos y toma de decisiones en todos los ámbitos. Consolidan el euro y se mejoran los mecanismos de toma de decisión rápida y eficaz, pero con el riesgo de que quienes consideran que la Unión Europea tiene demasiado poder se radicalicen. Indistintamente las decisiones de los europeos, 2 aspectos es importante señalar. El primero es la existencia misma de la Unión Europea a la luz del contraste con el proyecto que representan los Estados Unidos y el autoritarismo de China o Rusia. En ese sentido, los valores, principios y formas de entender el mundo más allá del aspecto económico ponen de relieve la importancia de su proyecto y esto es por citar un ejemplo. El seguro de cuidados de largo plazo, seguro de dependencia o seguro de enfermería que existe en distintos países de la Unión Europea, sustentado en la seguridad social, que consiste en proteger económicamente los medios de subsistencia y el apoyo físico necesario a las personas que viven en esta situación, donde dicho seguro se ha sustentado en el reconocimiento de un riesgo social, imprime fortaleza a su manifiesto de política de beneficios sociales. El segundo aspecto es el referente democrático para un país como México. Más hoy que estamos viviendo un retroceso al populismo de los años 70, que mediante el asistencialismo consagrado en la compra de voluntades busca gobernar a base de aplausos y no a base de resultados, donde las instituciones que han tardado años en construirse son tomadas como piezas del Poder Ejecutivo, como el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Banco de México, por citar algunos. Por lo anterior, se puede concluir diciendo que la importancia de la Unión Europea no solo radica en su rol dentro de la sociedad europea, sino como un referente a nivel mundial de un proyecto incluyente basado en instituciones democráticas, valores humanos como la dignidad y el liderazgo en favor de causas comunes, como combatir el cambio climático. Muchas gracias, maestra.